Ahora sí, buenas noches a todos los que nos están viendo, porque presencia hay poca tenemos esta noche, pero bueno, estamos los que Dios quiere que estemos, así que toda la gloria para Él. Hoy, como teníamos anunciado, vamos a comenzar con el párrafo 6 del capítulo 26 de esta confesión de fe. Habíamos estado viendo la parte más importante acerca de la iglesia, que es quién es la cabeza y quién es el vicario de Cristo en esta tierra, como la cuestión más importante. Luego la autoridad de la iglesia a través del pedido del Señor Jesucristo de que todos sus discípulos se unan en una congregación, y precisamente lo que vamos a ver hoy ya en más amplitud y más específicamente en el párrafo 6. El párrafo 6, se los voy a leer ahora, habla de la lista de miembros definida de una iglesia. Y es muy importante esto porque la iglesia no existe por sí misma con todos los creyentes dispersados, sino que lo que Cristo manda es que todos los creyentes estemos unidos. Párrafo 6, leo de la Confesión de Fe, dice así: los miembros de estas iglesias son santos por su llamamiento y en una forma visible manifiestan y evidencian por su profesión de fe y su conducta su obediencia al llamamiento de Cristo. Esa es la primera parte del párrafo. Luego sigue, dice, y voluntariamente acuerdan andar juntos conformes al designio de Cristo, dándose a sí mismos al Señor y mutuamente por la voluntad de Dios, profesando sujeción a los preceptos del Evangelio. Esta es la segunda parte del párrafo 2. Entonces, de todo lo que se acaba de decir, que acabo de leer, se desprende una conclusión inmediata, que es fácil de ver, que los miembros de las iglesias locales primero deben ser, ¿qué dice? Discípulos de Cristo. Y luego estar unidos a la iglesia mediante el bautismo. Esto nosotros lo tenemos apoyado, la apoyatura bíblica, como ustedes saben, a mí me gusta siempre dar la apoyatura bíblica, no solamente el comentario de lo que dice la confesión de fe, porque la confesión de fe es palabra de hombre, como les digo siempre, y lo que importa es lo que Dios dice y lo que Dios nos enseña a través de su palabra. Vamos a la Biblia, a Mateo 28, el conocido párrafo que leemos casi siempre en cuanto a la gran comisión, que dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Por eso dice que debemos ser discípulos de Cristo, la confesión de fe, la primera condición, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La segunda comisión es ser bautizados para corresponder a lo que es una membresía eclesial. Y tercero, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con todos vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es lo que dice en Mateo 28, del 18 al 20. Entonces tenemos, como habíamos repasado ya la clase pasada, ser discípulos de Cristo. Ahora vamos a hablar un poco de esto, de la importancia, porque hay personas, algunos hermanos, otros no tanto, no somos ni siquiera parientes con algunos, que rechazan el hecho de el participar de una congregación como miembros. Esto no está bien. También rechazan o cuestionan el uso de confesiones de fe, diciendo que las confesiones de fe van y vienen, varían, se modifican, etc. Nuestra confesión de fe bautista desde 1689 no ha sufrido
ninguna modificación hasta el día de hoy, salvo las modificaciones que puedan surgir de alguna traducción, pero es lo mismo que la Biblia. La Biblia siempre es inerrante e invariable en lo que dice, porque es la única palabra de Dios autoritativa, pero según la traducción a veces varía. Varía en su significado, varía en su interpretación, pero nosotros nos debemos a la Reina Valera 60, que es nuestra traducción de la Biblia, la que utilizamos, y si no, la Biblia de las Américas, y si no, la traducción Dios habla hoy, tenemos la Biblia nueva de las Américas también. Tenemos varias Biblias que son tomadas del famoso Textus Receptus, o sea, el texto mayoritario, el texto más antiguo y más confiable que tiene, de donde toman las traducciones más confiables. No así la NTV ni la NBI tampoco, que son versiones de los textos liberales, que son textos para nosotros corruptos porque hay gran parte de la Biblia que no está reflejada en ningún versículo, no aparece más que el número del versículo en la traducción y no lo que dice, porque la teología liberal tiene una condición que no es muy sana ni saludable para nosotros, por lo cual no utilizamos esas versiones en lo posible, salvo que no tengamos otra salida para leer la Biblia, pero bueno, yo les pasé a ustedes, al grupo les pasé de la NBI, por ejemplo, la traducción NBI, cuáles son los versículos que no aparecen y que sí aparecen en las versiones del texto mayoritario como de la Reina Valera, para que tengan una guía. Pero luego de este paréntesis, le quería hablar de lo que significa ser discípulos de Cristo. Les recuerdo que para los grupos GPS yo elaboré un material que constaba de 10 puntos donde explicaba detalladamente cada una de las características que debía reunir un discípulo de Cristo. Ahora se las voy a leer de vuelta de la 1 a la 10 sin entrar en detalle. A lo mejor le dé una referencia bíblica para los que anotan, pero nada más. Primero, un discípulo sigue a su maestro. El discípulo es un seguidor de su maestro. Esto lo podemos ver en Marcos 1:17, Marcos 2:15 y Juan 1:43. Como segunda cuestión, un discípulo escucha a su maestro. El escuchar es muy importante. Mateo 17:5, Lucas 10:40 al 42. Tercero, un discípulo aprende de su maestro. No solo lo escucha porque sí, sino que escucha para aprender. Esto lo encontramos bíblicamente en Mateo 11:19. Cuarto, un discípulo imita a su maestro. Todo discípulo que tenga a alguien que sea su maestro, su mentor, termina pareciéndose a este maestro o a este mentor, toma ciertas características de él. Primero a los Corintios 11:1, Romanos 8, 28 y 29. Quinto, un discípulo obedece a su maestro. Esto es sumamente importante. No puede haber ninguna de las cuatro características anteriores y no valen de nada si el discípulo no obedece a su maestro. Puede aprender mucho, puede llenarse la cabeza de sabiduría, pero si escucha, sigue, aprende, imita, tiene que obedecer. Juan 14:21, Juan 15:14 y Lucas 6:46. Sexta característica de un discípulo. El discípulo cree con convicción las enseñanzas de su maestro. O sea, sus principios de vida van a ser los que aprenda de su maestro, de las enseñanzas de su maestro. Juan 6:68 y 69. Un discípulo también, como séptima característica, es capaz de sufrir por su maestro, como Cristo nos pide
en Lucas 14, por ejemplo, y en Filipenses 1:19. Octavo, un discípulo prioriza a su maestro. Lo primero para un discípulo es su maestro. Cristo lo dijo: si alguien ama más a su padre, a su madre, a su esposa, a su hijo, más que a mí, no es digno de ser mi discípulo. Mateo 6, 24 y 25. Noveno, un discípulo hace discípulos. No somos discípulos para decir que somos discípulos de Cristo, sino que tenemos una comisión que ya la leímos recién: ir y hacer discípulos. Y el mismo discípulo es quien hace discípulos para que así se produzca la reproducción exponencial de la iglesia. Mateo 28, 18 al 20, que leímos recién, y Lucas 9, 2. Por último, el 10º punto como conclusión: todos somos discípulos para hacer discípulos. Hechos 8, 4. Esto es para que tengamos en cuenta qué significa cuando uno habla de ser discípulo de Cristo. Debe reunir estas características. Nadie puede llamarse creyente cristiano sin ser discípulo, porque Cristo, ¿qué es lo que nos manda? Es a seguirlo, a negarse cada día, tomar su cruz y seguirle. Ya podemos entrar en algún momento en lo que significa tomar la cruz de Cristo. Perdón, tomar la cruz de Cristo y negarnos a nosotros mismos. Entonces, el discipulado, el bautismo y ser miembro de una iglesia están íntimamente ligados y son parte de lo que es la grey. El discipulado, por lo tanto, demanda el bautismo, el ser miembro de una iglesia y la sumisión a los pastores y maestros de la iglesia. Ser miembro de una iglesia presupone y demanda un discipulado que se manifiesta primero en la obediencia al Señor. El discipular es parte de la obediencia que debemos a Cristo por lo que Él nos dejó como mandato. La obediencia manifestada específicamente en los actos de bautismo y sumisión a la palabra son el ministerio de enseñanza de la iglesia. Ninguna iglesia puede llamarse iglesia de Cristo si no enseña estos dos preceptos básicos. El bautismo no se divorcia del discipulado ni del ser miembro de la iglesia. Estas tres cuestiones son parte de cada uno de nosotros que nos decimos conformar la iglesia de Cristo. El discipulado, el bautismo y el ser miembro de la iglesia. Sabemos que no podemos bautizarnos porque a nosotros se nos antoje, sino nosotros bautizamos únicamente a los que han dado una clara manifestación de fe en su vida y un claro andar en obediencia a los preceptos de Cristo. Recién ahí nosotros los consideramos aptos para bautizarse, y al bautizarse lo hacemos miembro de la iglesia de Cristo. Él acepta ser miembro de la iglesia de Cristo, y el ser miembro de la iglesia de Cristo sabemos que tiene sus beneficios y a la vez sus responsabilidades también. Dentro de las responsabilidades que tenemos es el participar de cada reunión, el ofrendar a los hermanos de necesidad y ofrendar para las necesidades de la iglesia, el escuchar y aprender de la palabra de Dios, el practicar todas las doctrinas de la gracia, porque nosotros somos de la doctrina de la gracia, nuestra confesión de fe, eso es lo que dice, como lo habrán comprobado todos los que han acudido a todas las clases hasta esta de la declaración de fe. Yo he detallado todos los puntos en los cuales creemos como iglesia, por lo cual no tenemos excusa para decir yo no sabía qué significaba ser miembro. Entonces, para aquellos que se oponen a la membresía y a la lectura o a la enseñanza de las confesiones de fe, yo les digo que Cristo mismo es quien nos pide estas cosas, y ya lo vamos a leer. Por ejemplo, Hechos, el libro de los Hechos,
14, 22 y 23. Si me acompañan para leer 14, Hechos de los Apóstoles, 14, versículos 22 y 23. Dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario a través de muchas tribulaciones que entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Aquí vemos que la iglesia se fue conformando ordenadamente, de manera que se iban nombrando primero los líderes, después de tener a los discípulos ordenados en congregaciones, se iban nombrando quién los iban a guiar, no quién los iba a mandar y los iba a comandar, sino quién los iba a guiar en lo que es la palabra del Señor y lo que es la voluntad del Señor. Una implicación adicional a todo esto es que los discípulos bautizados que dejan una iglesia por otra no deben ser ni deben esperar ser recibidos crédula y automáticamente por otra iglesia local, sino que deben proporcionar una carta de traspaso como prueba de que han sido discipulados y han relatado verbalmente su experiencia de Cristo. Esta carta de recomendación de su iglesia anterior se manifiesta o manifiesta de ellos una buena conducta y una sumisión al Señor y a su iglesia. Y ya vamos a ver por qué es tan importante esto. Si vamos a Hechos 9, 26 al 30, lo vamos a ver. Hechos 9, 26 al 30. Dice, cuando llegó Saulo a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces, Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado y cómo en Damasco le había hablado valerosamente en nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. ¿Qué pasa con Saulo? ¿Por qué tuvo que Bernabé interceder por Saulo? Porque Saulo era un perseguidor de la iglesia. Saulo mataba a los cristianos o los encarcelaba. Entonces, como no tenía carta de recomendación de ningún lado para presentar a la iglesia, tuvo que Bernabé interceder por él. Vamos a otro ejemplo, Judas 4. Judas 4, o 1:4, tiene un solo capítulo Judas, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente lo que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Por eso es otro motivo de que debe tener una carta de recomendación de la iglesia de donde viene. Y finalmente en Apocalipsis 2, finalmente digo por dar algunos ejemplos nomás, pero tenemos muchos más ejemplos, ¿no? Apocalipsis 2, 14, 2, 14 y 2:15. Apocalipsis 2:2 dice, el mensaje a la iglesia de Éfeso, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has llamado mentirosos. El 14, versículo 14 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y finalmente, el versículo 15, que es el que sigue, dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas,
las que yo aborrezco. Y la doctrina de los nicolaitas se refiere a la doctrina liberal, que es la doctrina antropocéntrica y no cristocéntrica, entre otras cosas, ¿no? De todos los vicios que tiene la doctrina liberal. Bien, entonces, la expresión verbal de yo vengo de otra iglesia o de la iglesia que está en tal parte y me quiero congregar aquí porque sí, no puede ser, sino que debemos exigirle una carta de traspaso que se llama para corroborar su integridad espiritual, digamos, y su obediencia a la doctrina de Cristo. Esto en cuanto a su lista de miembros definida, que es el párrafo 6. Vamos a seguir leyendo algunos versículos de apoyatura bíblica, como primera a los Corintios 1, primera a los Corintios 1, versículo 2 y 13 al 17. Primera a los Corintios 1, versículo 2 dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo, o sea, los hermanos unidos en una congregación, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestros. Y los versículos 13 al 17 dicen, ¿acaso está dividido Cristo? Fue crucificado Pablo por vosotros, y a quien se dirige a la congregación. Fuisteis bautizados en el nombre de Pablo. Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. Por lo demás, no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. Entonces, Pablo se está dirigiendo a la iglesia de los Corintios, a la iglesia en Corinto, una iglesia que si bien tenía muchos problemas, era un grupo de hermanos salvados por la fe, que si bien tenían mucho para aprender y mucho para crecer, eran salvos, según Pablo iba constatando en muchos de ellos, pero que le faltaba mucho crecimiento espiritual, seguramente que así era, pero era una congregación de creyentes. Primero los Corintios 1:2, con los versículos 13 al 17 que ya leímos, nos dice esto. Los cristianos deben ser, como primero los tesalonicenses también dice, primera los tesalonicenses 1:1 dice Pablo, Silvano y Timoteo, la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Otra congregación, la de los tesalonicenses, no cristianos, congregándose en su propio hogar, solos leyendo la Biblia. Y los versículos 2 al 10 dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, recordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hasta aquí podemos leer porque después sigue Hechos 2. Si quieren anotar, yo les leo los versículos que apoyan esto, Hechos 2, 37 al 42, porque se hace largo, si no, Hechos 4, 4 y Hechos 5, 13 y 14. Esos son los más básicos que podemos encontrar fácilmente en la palabra de Dios que atestiguan que esto es así.
El 5, 13 y 14 le puedo leer, que lo tengo aquí, dice: de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Hombres y mujeres son los que componen nuestras congregaciones, las congregaciones de las iglesias de Cristo. Ya leímos que los cristianos se tienen que congregar en iglesias, tienen que ser bautizados, tienen que ser parte de una membresía eclesiástica y tienen que hacer discípulos, tienen que discipular como ellos son discipulados. Vamos al párrafo 7, así hacemos el 6 y 7 hoy, que dice lo siguiente: a cada una de estas iglesias, así reunidas, el Señor, conforme a su voluntad, declara en su palabra que ha dado todo el poder y autoridad en cualquier sentido necesario para realizar el orden en la adoración y en la disciplina que Él ha instituido para que lo guarden, juntamente con mandatos y reglas para el ejercicio propio y correcto y la ejecución del mencionado poder. Y acá habla de algo importante, que es de la disciplina en la iglesia. No puede haber una iglesia de Cristo si no se considera la disciplina, no porque haya que corregir continuamente, sino porque disciplina significa tener una regla de conducta y seguirla siempre de la misma manera. Eso es lo que Cristo nos pide a nosotros. Pero también somos conscientes de que en toda iglesia, porque está constituida por nosotros que somos pecadores, hay inconvenientes, hay celos, hay contiendas, hay disensiones, como dice la palabra de Dios, y deben ser corregidas por el pastor. Por eso es muy importante que, dentro de muchas características que debe reunir un pastor, una de las principales debe ser su carácter firme y autoritativo, siempre basado en lo que es la palabra de Dios. Y entre estas cosas que se tiene que basar en la palabra de Dios es en su disciplina. Por ejemplo, si vamos a Mateo 18, Mateo 18, 17 al 20, los versículos 17 al 20 nos dicen, si vamos a leer del 15 al 20. Por lo tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conte toda palabra. Si no lo oyeres a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos o tres de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, aquí estoy yo en medio de ellos. Y acá ya aparece la palabra congregados, o sea, reunidos en el nombre de Cristo. Y la aplicación de la disciplina que parte de un hermano a pedir rendición de cuentas a otro, este otro no quiere rendir cuentas a causa de su pecado, se llama a otro hermano o a dos hermanos para que conten dos o tres testigos la palabra. Si no le hiciera caso a ellos, ya se lleva a nivel pastoral a la iglesia, y la iglesia decide en asamblea y por decisión primaria del pastor qué disciplina se le va a dar, que puede llegar hasta la expulsión,
hasta la excomunión de este hermano si no quiere retractarse de su mala acción. Ahora, la disciplina que se aplica a cualquier hermano, como vamos a leer en 1 Corintios 5, por ejemplo, es para restauración, tiene un objetivo, no es para condenarlo, ni para echarlo porque sí, porque estorba en la congregación, sino que es una disciplina en la cual no va a participar de la congregación por un tiempo hasta que reciba la restauración pastoral. Si se niega a recibir la restauración pastoral, sí queda liberado, queda excomulgado definitivamente de la iglesia porque es rebelde y no quiere aceptar los preceptos que Cristo puso para su iglesia ni la autoridad eclesiástica. En el caso de 1 Corintios 5, que lo vamos a leer a continuación, busquen ustedes 1 Corintios 5, lo tenía marcado pero se me perdió. Se llama, la Reina Valera tiene un título que no es de la Biblia, pero se le ha puesto un título que dice un caso de inmoralidad juzgado. Vamos a leer versículos 4, 5 y 13. Dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, dice Pablo, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás, o sea sacado de la congregación para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Ahora explico esto, y el versículo 13 dice, porque a los que están afuera, Dios juzgará. Quitad pues a este perverso de entre vosotros. Conocemos, creo, casi todos el hecho que trata Pablo en 1 Corintios 5, que es un caso de inmoralidad de un hijastro o un hijo que está viviendo con la madrastra, con su madrastra, con la mujer de su padre, teniendo relaciones. Entonces los corintios estaban envanecidos, dice Pablo, y no juzgaban esto debidamente. Entonces Pablo, por una denuncia que hicieron los mismos hermanos, tomó cartas en el asunto y aplicó la disciplina, que después en segunda a los Corintios 2, acompáñenme a 2 Corintios 2, 6 al 8, tiene como título la Reina Valera, Pablo perdona al ofensor. Y se le basta a tal persona, esta que habían echado de la congregación, esta reprensión hecha por muchos, o sea, por la congregación. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para restituirlo a la congregación, para que no sea consumido en demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, que confirméis el amor para con él. O sea, la disciplina de excomulgarlo temporalmente fue para restaurarlo pastoralmente, o sea, dándole los conceptos correspondientes para que él se diera cuenta de su mala actitud, de las malas decisiones que había tomado, del pecado que estaba en su vida siendo practicado por él y que no debía ser así, debía retrotraer a cuando las cosas no estaban tan mal, sino que estaban sin pecado, como debe ser en la iglesia. Todos sabemos que todos pecamos, pero no gravemente, sino que el pecado para nosotros es una equivocación, es un error, no es algo que practiquemos el pecado. Primera de Juan nos dice que los que somos de Dios no practicamos el pecado, sino que el pecado a nosotros es un accidente. Pero que si confesamos nuestros pecados, ¿qué pasa con Dios y nosotros?
Dice que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, nuestro pecado es, nos restaura Cristo cuando nosotros nos llegamos a Él en arrepentimiento y fe renovado para que podamos recibir el perdón. Entonces, está claro que el tema de este párrafo 7 que leímos es el poder y la autoridad que posee la iglesia local para efectuar en este caso, lo que es la disciplina. Al tratar este párrafo debemos examinar en primer lugar la descripción de este poder de la confesión. Los 5 puntos de esta descripción que vimos se describen en el bosquejo que citamos al principio, que no se lo puedo dar, pero a ver, acá lo tengo. Los 5 puntos dicen, habla de la identidad de la iglesia como visible, como invisible, su perpetuidad, la aparente improbabilidad, su certeza real, su autoridad, y ya entramos en el quinto, como con la iglesia local, que son los párrafos 5 al 15. Este recién el párrafo 7, o sea, nos faltan 8 párrafos todavía para finalizar esta confesión de fe, pero se ve en todos los casos, vamos viendo qué es la iglesia invisible, qué es la iglesia visible, qué es la iglesia universal, qué es la iglesia local, y ahora estamos viendo qué es la autoridad de la iglesia, y la máxima autoridad que podemos tener los hombres es la autoridad de la iglesia de Cristo en nuestra vida. Si bien debemos, como ya habíamos explicado, obedecer a las leyes del hombre, las leyes de Cristo son indiscutibles, no podemos negar la total veracidad de la ley de Cristo, de todas las enseñanzas que Cristo nos dejó, porque Él dijo, yo soy el camino, yo soy ¿qué más? La verdad y yo soy la vida. Entonces, esto es innegociable. En el libro de los Hechos, la semana pasada leímos que era necesario obedecer a los hombres antes que a Dios, o a Dios antes que a los hombres. Exactamente, era necesario obedecer a Dios antes que al hombre. ¿Por qué? Porque los fariseos que no estaban de acuerdo con Cristo, no creían en Cristo ni querían obedecer a Cristo, estaban en desacuerdo de que hicieran los milagros que hacían los apóstoles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pablo, Juan y todos los apóstoles seguían haciendo lo que tenían que hacer, que era dar testimonio de Cristo, sanando a quien se le cruzara por el camino, porque era muy común las enfermedades en aquellos tiempos, como hoy también, ¿no? Pero hoy no se da la potencia que tenían aquellos primeros apóstoles y la autoridad que tenían y la fe que tenían como para poder sanar enfermos como podía ser en este tiempo. Si no, los hospitales estarían vacíos, ¿no? Si fuera así tan fácil. Pero el Señor tiene otros planes en la prédica del Evangelio que salvar las almas más que el hombre enfermo, sino las almas. Hay que salvar almas. Hay que salvarlos eternamente a las personas, no temporariamente, porque ¿qué sirve sanar a una persona si no cree en el Evangelio para que después muera y vaya al infierno? Bueno, entonces vimos el poder dado a la iglesia local en Mateo 18:15, cuando hablamos de si no escucha la iglesia, el hermano es excomulgado. Y en 1 Corintios 5, que todo aquel que persiste en el pecado y no quiere abandonarlo tiene que ser disciplinado, también siendo apartado de la congregación. Pero toda disciplina, estoy concluyendo para hacer un resumen, toda disciplina tiene como objetivo la restauración y no la condena del hermano.
Nosotros no estamos para condenar, sino para restaurar. En estos pasajes, el receptor definido de este poder es la iglesia local únicamente porque la autoridad viene de Cristo. Aún la iglesia local en Corinto, con todos los problemas, posee este poder o poseía este poder. Su completa suficiencia es indicada por la mención de las llaves del reino en Mateo 18, 18 y 19. Todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. O sea que la autoridad Cristo la dejó a la iglesia que está en esta tierra. Y Cristo está de acuerdo en el cielo con lo que hagamos aquí, porque somos sus representantes cuando lo obedecemos, ¿no? Entonces, el propósito específico de este poder incluye aún, como dijimos, la excomunión de un miembro de la iglesia. Los presbiterianos, hablando de este tema de la autoridad de la iglesia y un poquito de historia de la iglesia, lo que era la iglesia de Jerusalén en aquellos tiempos y lo que es la iglesia hoy, ustedes saben que el modelo de gobierno de la iglesia que tienen los presbiterianos es la causa por la cual nosotros tenemos esta confesión de fe que, si bien es parte de la confesión de fe de Westminster, no contempla todos los artículos y no estamos de acuerdo con dos cuestiones que tienen que ver con el gobierno de la iglesia uno y con el bautismo la otra condición que nos separa de ellos, no nos separa, sino que no estamos de acuerdo. Son doctrinas generales, no son doctrinas fundamentales. La Biblia tiene doctrina fundamental y no doctrina secundaria, sino doctrina general. Hagamos una buena dicción en esto. No hay doctrina secundaria en la Biblia. Existe la doctrina fundamental que tiene que ver con la salvación, la doctrina de Cristo, doctrina propia, doctrina de Dios, el pecado, cómo el hombre se salva, la justificación, etcétera, etcétera. La iglesia son doctrinas fundamentales. Y tenemos también doctrinas generales en las cuales podemos discrepar sin llegar a ser herejías por pensar diferente. Por ejemplo, están la Santa Cena, la Cena del Señor, la Mesa de la Comunión, como muchos le llaman de distintas maneras, y el bautismo. El bautismo que efectúan los presbiterianos no estamos de acuerdo porque nosotros creemos en el bautismo de inmersión, porque bautizo o baptizo en griego significa sumergir, no significa echar agua en la cabeza o el bautismo por aspersión que se llama, como hacen los católicos romanos los bebés. El mismo bautismo practican los presbiterianos y no estamos de acuerdo porque un bebé no tiene discernimiento. Nosotros bautizamos a personas que han hecho manifestación de fe y que pueden confesar a Cristo como su Señor y Salvador. Pero un bebé no puede porque no tiene la conciencia para esto. Entonces no estamos de acuerdo porque no es un bautismo bíblico según nosotros lo vemos. En cuanto a la Cena del Señor o la Santa Cena, tenemos personas o iglesias que toman la Santa Cena una vez por mes, nosotros lo hacemos así. Hay iglesias que lo toman todas las semanas, en cada reunión toman la Santa Cena. Hay iglesias que lo toman cada 6 meses y hay iglesias que lo toman con un periodo más largo de tiempo, según sea la... Yo participaba de una iglesia que cuando era temporada de uvas, nosotros teníamos Santa Cena porque la hacían con uva exprimida, no la hacían con vino fermentado, porque decían que esa forma es la forma ideal. Bueno, estaban otras iglesias que tomábamos terma en vez de vino, porque dicen que el vino, qué sé yo, bueno, por aquellos que que habían salido de un problema de alcoholismo, etcétera, etcétera. Pero estas son doctrinas, repito, generales. Santa Cena
y bautismo son doctrinas generales que no nos apartan de la fe y no son herejías el tomarlo de una manera o de otra. Hay iglesias que el bautismo lo hacen, sumergen en el nombre del Padre y lo sacan, en el nombre del Hijo y lo sacan, y en el nombre del Espíritu Santo y lo sacan. Son formas. Lo importante es cumplir con los dos mandatos de Cristo, que son la Santa Cena, hacer esto en memoria de mí, y el bautismo, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esas son dos ordenanzas que están dentro del grupo de las doctrinas generales de la Iglesia. Vuelvo a repetir, no doctrinas secundarias. ¿Por qué digo esto? Porque si llamo a esto doctrinas secundarias, quiero decir que las puedo dejar de lado y puedo no cumplir con ellas porque son secundarias. Yo me enfoco nada más que en las doctrinas fundamentales, pero no es así. Es una desobediencia a Cristo mismo si yo no tomo la Santa Cena y es desobediencia a Cristo mismo si no me bautizo. No es una desobediencia directa el no querer ser miembro de la iglesia, pero lo hago prácticamente un pecado también el no querer ser miembro de la iglesia o no querer bautizarse para no querer ser miembro de la iglesia. Eso no está bien. Al bautizarse el cristiano se hace miembro de la iglesia donde se bautizó. Y si como en mi caso yo vengo de esa iglesia a otra iglesia por un tema doctrinal que a mí no me cierra porque no es la doctrina bíblica, yo busco una iglesia de sana doctrina, pero tengo que ir con una carta de recomendación de la otra iglesia a esta para que me reciban en la iglesia y tenga un certificado, digámosle así, de buena conducta, una cosa por el estilo. Bien, los presbiterianos objetan la independencia para cada congregación local bajo Cristo sobre muchas bases. Recuerden que dentro de lo que yo les decía, el bautismo y cómo se guía la iglesia, cómo se ordena la iglesia, son las dos cuestiones que nos separan de los presbiterianos. Ellos objetan la independencia de cada congregación porque creen que todas las congregaciones deben estar unidas y depender de una iglesia que sea una iglesia madre que supervise a cada una de las iglesias que están bajo su tutela durante ciertos periodos de tiempo y cada ciertos periodos de tiempo. Entonces nosotros no estamos de acuerdo con eso, creemos que cada congregación es independiente, cada pastor que pastorea una congregación no tiene nada que ver con la disciplina de otra iglesia, por ejemplo, no tiene que inmiscuirse en la doctrina de otra iglesia, sí puede ir a predicar a otra iglesia, a llevar nuestra doctrina a otra iglesia, a defender la fe, a hacer apologética, todo lo que es válido, pero no interferir, no inmiscuirse en otra iglesia para ejercer potestad sobre ella. Los presbiterianos no piensan así. Esencialmente el argumento presbiteriano se apoya en dos puntos. En primer lugar, la congregación en Jerusalén, dicen ellos, que ejerció autoridad sobre las demás iglesias locales que fundó la mayor parte Pablo. Este punto es ciertamente correcto y lo encontramos en Hechos 15, 28. Hechos 15, capítulo 28. Versículo 28. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Ahora, a esto, que es un mandato para la iglesia, también están los versículos 22 y 23, pero ya lo vamos a leer y
el capítulo 16, versículo 4 de Hechos también voy a leer, que dice, y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que la guardasen. Los presbiterianos dicen que este modelo de iglesia es el que debe perdurar en el tiempo y de todas las iglesias deben ser así. Ahora hay un problema que aquí no se nombra a ningún apóstol y menos a Pablo en estas cuestiones de recibir las ordenanzas de la iglesia de Jerusalén. ¿Por qué? Porque la iglesia de Jerusalén en aquel tiempo, en el primer siglo, era la iglesia madre porque los apóstoles, todos los apóstoles eran originarios de esa iglesia. Y el único que fue enviado a los gentiles a plantar iglesias a otros lugares, a Samaria y hasta lo último de la tierra, fue el apóstol Pablo, que fue con Bernabé, con Silas, que fueron a plantar iglesias a otras partes del mundo, lejos de Jerusalén. Entonces, Jerusalén era autoridad para las iglesias que estaban cerca de ellos, las iglesias que se juntaban en las casas, que relata el libro de los Hechos, desde el capítulo 2 en adelante, capítulo 4, etcétera. Era autoridad, ¿por qué? Porque estaban los apóstoles en esa iglesia como ancianos, enseñaban en esas iglesias por autoridad. Pero no estaba Pablo, que era el fundador de las iglesias periféricas de otras partes del mundo. Por muchas razones, la iglesia de Jerusalén tenía entonces una autoridad singular en la historia redentora, sin paralelo con ninguna otra iglesia. Por este motivo, por tanto, no pueden sus ancianos ser ejemplo para otras iglesias posteriores e inferiores. Era la iglesia que habitaban los 12 apóstoles, donde habitaban los 12 apóstoles. Su influencia y presencia darían a sus declaraciones oficiales una gran autoridad. ¿Por qué? Porque estaba Pedro, Pablo, Juan, Jacobo, etc. Sus dirigentes, aún sin contar a los 12, eran los discípulos y seguidores originales de Cristo. Ellos habían sido discípulos de Cristo mismo también. Ancianos como Santiago, por ejemplo, el medio hermano de nuestro Señor, aunque no está contado dentro de los 12 apóstoles originales, ejercían sin embargo una autoridad que solo puede llamarse autoridad apostólica. Gálatas 2:9 y 1 Corintios 15:7. A ver, vamos a buscar Gálatas 2:9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. O sea, lo que había hasta ese momento, que Pablo relata en Gálatas 2:9, es como abrir la iglesia misionera, que fue la que se hizo cargo Pablo, que es la iglesia de los gentiles. Y la iglesia que estaba en Jerusalén era la iglesia a los judíos. Aunque había judíos en todas partes donde Pablo iba, porque había sinagogas donde él enseñaba, había una gran pluralidad y la mayoría eran gentiles. Y en 1 Corintios 15:7, 13, 15:7, dice, después se apareció a Jacobo hablando de la resurrección de nuestro Señor, después a todos los apóstoles. O sea, ellos eran los que estaban ahí en Jerusalén, en las cercanías de donde Cristo había sido
crucificado y había sido sepultado, por eso se le apareció a ellos, a Jacobo y a muchos de los discípulos de los 12, después a los 12 dice, después apareció a más de 500 hermanos, etcétera, etcétera, pero dentro de Jerusalén y de su zona de influencia. Entonces existe toda razón para pensar, por lo tanto, que la iglesia de Jerusalén ejercía una autoridad, pero era una autoridad singular en la iglesia de Cristo. Un precedente para tal autoridad no sería difícil de encontrar. Su liderazgo, quizás incluyendo a muchos de los 70 enviados por Cristo, ahí en Lucas 10, recuerden que está el relato de los 70 que Cristo envió a evangelizar, estaban en esa iglesia, en la iglesia de Jerusalén. Se convertirían pronto en una especie de Sanedrín cristiano, si es comparable el término, si lo puedo comparar, sería una especie de Sanedrín cristiano, o sea, un punto donde se encuentran muchos discípulos del Señor, dentro de los cuales está liderado, el cual está liderado por muchos de los apóstoles y ejercían una autoridad muy grande, similar a la que ejercía el Sanedrín, pero en Cristo. Ejercía una autoridad de esta iglesia por todas las razones explicadas anteriormente, similar a la del Sanedrín judío, pero a creyentes en Cristo, sobre las sinagogas judías y en todos los lugares. Varias lecciones prácticas son subrayadas con todo esto. La gran autoridad, la verdadera iglesia local y el privilegio solemne de ser miembro de la misma y estar bajo su autoridad, la solemne responsabilidad de la iglesia local de no abusar de su poder, esto es importante, y la gloriosa libertad de la verdadera iglesia local. No existe una autoridad religiosa mayor instituida entre los hombres, como les decía antes. El origen vital del poder de la iglesia local es la presencia especial de Cristo, que es su cabeza, la única cabeza de la iglesia. Y como no está Cristo en esta tierra para estar presente corporalmente, tiene un vicario, que él dijo a los apóstoles, en ese tiempo eran aún discípulos, les conviene que yo me vaya porque si no, no vendría el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que se encargó de formar la iglesia en Pentecostés. En Hechos 1:8 tenemos, recibiréis, ¿qué? Dice Cristo, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis, ¿qué? Testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, partiendo de Jerusalén. Entonces, el Espíritu Santo es el vicario de Cristo, la máxima autoridad que tenemos aquí en la tierra como iglesia para hacer lo que hacemos, en el nombre del Señor. Con esto terminamos el párrafo 7. Si tienen alguna pregunta, son las 10:10, ya hicimos la hora yo quería hacer 45 minutos, pero se nos fue la hora porque estuve un poco extendido en el tema del discipulado, que es importante que lo tengamos en cuenta, que lo repasemos, que sepamos de qué se trata ser discípulo, de qué se trata ser cristiano y de qué trata la iglesia y cuáles son los dos mandatos generales que dio Cristo en la persona de Jesús, en persona, estando vivo aún. Él dijo, esto es la copa del nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que os reunieres en mi nombre. Entonces instituyó la Santa Cena. Y luego el bautismo en Mateo 28, 19, dice que hagamos discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Son las dos ordenanzas de la iglesia. Así que tenemos
hemos visto. Cabeza de la iglesia, vicario de Cristo, autoridad de la iglesia local. Nos falta el párrafo 8 en adelante, que les voy a leer el párrafo 8 para dejarlo enganchado para el jueves que viene, que dice así: una iglesia local reunida y completamente organizada de acuerdo con la voluntad de Cristo está compuesta por oficiales y miembros, y los oficiales designados por Cristo para ser escogidos y apartados por la iglesia, así llamada y reunida, para la particular administración de las ordenanzas y el ejercicio del poder o el deber que Él les confía a los que los llama para que continúen hasta el fin del mundo, son los obispos o ancianos y los diáconos. Repito, que Él les confía a los que los llaman para que continúen hasta el fin del mundo son los obispos, ancianos y los diáconos. Recuerden que entre los dones espirituales tenemos dos características fundamentales: los dones carisma y los dones dogma. Los dones carisma los tenemos en Romanos 12 del 6 al 8, y los dones dogma los tenemos en Efesios 4, que son los dones de diaconía, o los dones que son llamamientos de Cristo para el servicio o la misión, que son Efesios 4, 11, están los dones, que son los 5 que dicen: y Él nombró a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Son 5 ministerios que Cristo da. Entonces, los dones que da el Espíritu Santo están en Romanos 12, del 6 al 8, y los dones que da Cristo en persona, que es el llamamiento al servicio, están en Efesios 4, 11. Y luego en Corintios 12 están los dones más espectaculares, que son el don de hablar en lengua, el don de hacer milagros, etcétera, etcétera. Ya lo vamos a ver. Entonces los dejo con esto y le doy libertad para si quieren preguntar algo. Si quieren hacer algún comentario, tenemos al hermano de Barba, que yo no tengo el placer de conocerlo. Si se quiere presentar, abrir el micrófono, mi hermano. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, bendiciones, que Dios los bendiga. Buenas noches. Contento, feliz, con muchas ganas de bautizarme. Muchas ganas de bautizarme y bueno, llegó mi hora para ¿Cómo es tu todo. nombre? José, sí, quizás a alguno le salga mi nombre porque lo dejé en el Zoom, están ahí mis datos. Este, Ah, contento, feliz, así que bueno, la verdad que era mi hora. Tengo 48 años, estoy casado, tengo 3 hijos míos y una gorda del corazón. La mayor ya tiene 29 años y mi hija es la del corazón. Los otros dos más chicos es Samia de 14, Jaciel de 11 y Mora de 9 años. qué lindo. Bueno, hace poco Linda empecé a familia. participar, esa es mi familia. Y ya Linda también familia. soy abuelo, ¿no? La mayor me hizo abuelo tempranito, ¿no? Yo a mi señora la conozco prácticamente de toda la vida, de mucho tiempo. Y bueno, llegué a la iglesia gracias a un compañero de trabajo, a Daniel Valdés. Quizá algunos lo ubiquen, quizá algunos no. Y también a Gallo Adrián. ¿De dónde También sos? ¿En qué sin localidad? querer, sin querer queriendo, también me encontré con hermanos en Cristo, al pastor Rossi, Russo. También encontré a Daniel, de acá de Las Talitas soy. Ah, de las talitas. Ujú. Sí, sí, la mayoría de los que conozco se terminan siendo de Las Talitas, no sabía. Quizás no lo tenías ubicado yo, pero sí. Al pastor.
Eduardo Luis. Sí, 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 sí. Sí, él fue muy amigo y muy querido de mi cuñado. Mi cuñado falleció el sábado pasado. Este que pasó, no, el anterior. Estaba en la cancha y bueno, le vino un infarto. Así, Ah, Sí, nos fulminante. enteramos del fallecimiento, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, ahí quedó sola mi concuñada y bueno. Y bueno, gracias a Dios acá. Bueno, no sé si. Bueno, José, me alegra que hayas podido participar. ¿Qué te pareció la clase? No, hermosa, espectacular. Era lo que esperaba y lo que quería. No, hermoso. Lo que pasa es Bueno, que, a ver, ¿cómo le puedo explicar? Yo ya venía con esto tibio ahí con Dios, de que sí, que no, que sí, que no. Y me gustó cuando dijo de que, bueno, uno porque hablaba del bautismo, cómo venía el tema, qué sé yo, no. Hay gente que no se bautiza porque dice, no, si me bautizo voy a dejar de pecar. Así que ojo con eso. Importante la charla, muy importante. Entonces uno cree y piensa que es Matrix a diferentes edades y piensa que, bueno, como que no, total, no es que no me ve, no, un pecadito más y nada más, un pecadito más y nada más, o una miradita más, no, y no hay arrepentimiento de corazón, uno sigue sí, mismo, sí. vuelve al vómito, como Hay dice. mucho, es muy amplia la enseñanza que hay que dar. A No, veces hay sí, sí, cuestiones un que a uno tema le de. parece Sí, que está sí, yo conozco. comprendida, pero no. Sí, yo conocí a Cristo en Buenos Aires, por primera vez así, de esta manera. Porque yo vengo, sí, de una iglesia católica, vengo desde chico, desde que falleció mi mamá de los 9 años. Yo perdí mi mamá, falleció de cáncer en la matriz. Cuando se hace las 9 novenas en la iglesia católica, este, resulta que ahora, bueno, me conocí ahí, una prima mía me hace conocer a tres amigos, a Jesús, a Daniel y a Adrián. Me llevan a la Ah, iglesia y bueno, hago la comunión, la confirmación, todo, pero bueno, era muy, no entendía nada. Si bien en sí iba, para mí era como un juego, era como algo nuevo, diferente. Sí, me gustaba que así. Siempre Dios la caricia que me tuvo toda mi vida, siempre, siempre estuvo detrás mío, siempre. Falleció mi mamá, se destruyó la familia, pero siempre estuvo al lado mío, siempre estuvo detrás mío. No puedo negar eso, siempre. No me dejó nunca solo. Me hizo conocer a estos tres amigos, nos conocemos de toda la vida con mis amigos, y gracias a ellos empecé yo a comulgar en su ámbito familiar de su familia, que eran papá, mamá, y era la mesa larga, así como los Benvenutos. Y me encantó esa vida, me encantó la vida, digamos, de la buena vida, ¿no? De los buenos valores. Era terrible cuando era chico. Ahora soy un hombre hecho y derecho, pero era chico. Era terrible, era bastante terrible, era muy especial. Ya de por hecho de cuando era chico me decían, ya 9 años no tenía mamá, y me decían, la pu y yo iba a las manos, así, sin previo aviso. No tenía filtro, era, era una agua caída del cielo que bajaba y no tenía filtro. Después, ganaba o perdía, nos daba la mano, y igual lo voy a buscar cuando me insultaba, ¿no? Pero no, no era terrible, era una bomba especial. A Dios gracias que, bueno, estando en Buenos Aires ya cuando voy de acá de Tucumán a los 20 años, conocí la palabra gracia a José María Estudillo, otro cristiano más también que estaba saliendo ya de la consumición de droga. Yo cuando lo conozco agarré la parte de la cola de él, de la entrega hacia Dios, está a full con Dios, a full. Y bueno, cómo me cae cristiano, Dios mío, me cae de campera negra, remera blanca, pantalón de jean y de bote y la Biblia bajo el brazo. Y dije, Dios mío, este me quiere hablar de Dios, digo, ¿qué me va a hablar? Terrible, terrible siervo de Dios, terrible. Terrible. Él me llevó, él me hizo conocer la parte cristiana, pentecostal y no, no, hermoso. De ahí empecé, en la iglesia que íbamos era del pastor en Buenos Aires, Carlos Grillo. El pastor Carlos ya falleció, el pastor. Se llama la iglesia Fuente de Vida, queda por Avenida Eva Perón al fondo. Esto en Buenos Aires, ¿no? Siempre en Buenos Aires. sí, Después sí, por circunstancias de trabajo, yo me cambié, por decir, igual totalmente nada que lo que
estábamos hablando a lo que debería haber hecho. Me cambié de iglesia a la de, ¿cómo se llama? Solo, porque me quedaba más cerca a la de Guillermo Prey, que está en Agassiz 630, si no me equivoco, eso queda en Pompeya. Le explico. Como decía usted, ¿qué tiene que ver Tucumán con Buenos Aires? Bueno, por mi trabajo. Trabajo en Policía Federal y ya hace 23 años. Me fui por Policía Federal, pero bueno, Dios me dijo, no vas a entrar hasta que primero te arrodilles bajo mi mano. Y tuve 3 años para entrar. Tenía 20 años, entré a los 23. Como hasta que Dios me puso la mano de él, no me dejó entrar. Terrible, terrible, bueno. Y bueno, gracias a eso también no fui un mal policía, ¿no? No fui un policía corrupto que se haga daño, que haga cosas peores, que haga iniquidades, sea ventajero. Entonces, bueno, tuve una conducta, no de la mejor, pero bueno, calcule que yo en esa época estaba soltero, era solo, hasta que conocí a mi esposa. Va, ya la conocí toda la vida, hasta que me decidí a hacer las cosas bien, ¿no? A formar una familia. Pero tuve mis bajones, ¿no? Tuve mis bajones, mis altibajos espirituales, que bueno, sí, 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 sí. Estoy A contento todos porque nos bueno, ha pasado. Cuando no sí, conoces, y bueno, uno hace sí. más ganas que veces. No tuve la oportunidad de conocerlo a Anacondia, ni a Estamatea, ni a Corso, porque sí una vuelta fui a la iglesia de visita nada más, a la de Claudio Freyson, que queda en Belgrano, pero sí me interesaba conocerlo porque las prédicas que tenía, ¿no? Me encantaba siempre, bueno. Y después cuando llego acá de Tucumán, después me sale el pase para acá, para Tucumán. Yo trabajo acá en la Santa Fe, 630, frente del Colegio Nacional. Y ahí lo conozco a Daniel Valdés. Y como siempre, Dios nunca se apartó de mí. Así, literal, nunca. Siempre me ha puesto delante de mí, antes, hasta cuando iba a cometer un error. Siempre veo a alguien ahí. Siempre tuvo Dios ahí. Si llegara a ver la película de mi vida, me voy a llorar y digo, le diría a Dios, perdóname, perdóname, porque soy un terrible pecador. No tengo nada que decir. Ahora, bueno, sí, quiero fortalecer la fe, ¿no? Ya está, llegó mi hora, Es llegó mi hora. bueno Dios, Este, hasta acá te este es el trajo, tiempo, así que bueno, este es el tiempo de él, este es está el tiempo de él. bien. Mientras Mal puedas dicho, seguir ¿no? participando de las clases, es lindo. Aprender es Mal lindo. dicho, es mi tiempo, es Todos el fuimos tiempo malos mío. bichos. Todos fuimos malos bichos en alguna oportunidad. Sí, Ya sí, algún la día verdad vas que a conocer mi testimonio y vas a ver que no sé si era tan mal bicho lo mismo. Pero bueno, este, tiene una misericordia Dios conmigo que tenía que llegar hasta esto. bueno, después cualquier Después, cosa, cualquier duda que tengas o algo así, anotala y la guardás para cuando tengamos clase y me la pasás. ¿Eh? sí, anoté todo, sí, 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 no, pero igual, gracias a Dios siempre le pido entendimiento, comprensión, siempre, Bueno, para que bueno, pueda, Daniel, digamos, discernir siempre la palabra, siempre. Hasta bueno, ahora, sí, amén. Hasta ahora, gracias a Dios, todo lo que vengo consumiendo, bien. Si tengo duda o algo para acotar, sí, sí, sí. Que hace un rato en la charla sí hubo un poquito, no de dudas, pero sí hubo inquietudes más que nada para el que no conoce, ¿no? Allá es lo que claro, tiene de bueno ver en Buenos Aires. En Buenos Aires es bastante dura la palabra, dura en el buen sí, sentido. O sí, estás con Dios o no estás. No, no hay dos términos. No hay dos términos. es blanco Allá o se es negro. junta. Exacto, como debe ser, como tiene que ser. Claro, Allá no se llaman GPS, como acá. Allá se llaman células. claro, le dicen células, sí. Sí, Es sí, un que no, bueno, poquito es indiferente. diferente el concepto que tienen, pero bueno, es Sí, parecido, sí. lo importante La más que célula es nada es la parecida palabra, al ¿no? La GPS, palabra y no es lo mismo, pero tal cual, bueno, tal cual. José, un gusto haberte conocido, entonces, ya no tenía el placer. Sí, no, igualmente, igualmente mucho gusto, Carlos. Encantadísimo. Bueno,
de a poquito vengo orando para que mi familia vaya también, más que nada mi señora tiene miedo, tiene dudas, calcule que algunas veces, bueno, primero que ella, como yo venimos de la iglesia católica, se nos hace medio como que parece que estamos jugando como yo con Boca y después nos vamos para River, o viceversa. Le cuesta Ah, mucho a ella, digamos, el tema le cuesta muchísimo, digamos, la existencia, digamos, de la iglesia evangélica. Y algunas veces es medio difícil también, porque a mí me pasaba lo mismo, no tanto porque yo ya he aprendido, tengo más sabiduría espiritual, como por ejemplo hay una iglesia evangélica que le dan la batería, parece que quieren, no sé, parece que está en el concierto de rock, que está bueno, sí, no digo que no, pero para el que recién llega y no conoce, es demasiado boom. Le ah, pasa a mi cuñada también, que ah, termina aturdida. Dice, José, me gusta, pero me aturde. Claro, nada que ver a la visión quizás del pastor, a donde voy ahora, la iglesia, que, que tiene otra visión, otra visión, es más alabanza y no tanto el aturdimiento en sí. Calcule que uno llega y se quiere salir corriendo. Parece que está en un concierto de rock, ¿no? Una prédica bíblica buscando a Dios y buscando paz, tranquilidad, no sé, de todo sentido. Uno, uno quiere un abrazo, quiere un consuelo, no que la batería lo aturda. ah, ah, No voy a hablar mal de la iglesia, como estábamos diciendo anteriormente, porque no nos corresponde, pero hay iglesias que se manejan así. sí, sí, Entonces, bueno, hay que bueno, tener en cuenta esos detalles, hay que tener esas pequeñas inquietudes de la gente que del otro lado, unas veces, del otro lado, de este lado, no lo saben explicar, no lo saben decir, y a la gente algunas veces en vez de apegarlo, o de en vez, digamos, de acobijarlo, terminan huyendo, terminan huyendo por, claro, sí. ¿saben? Por eso no es importante sacarse cualquier duda en el momento, porque después Claro, queda, uno se olvida y al final termina no aprendiendo lo que Dios quiere que aprendamos, que sepamos. Tiene que ser clara la palabra, tiene que ser sí, clara. sí, Eso sí, tiene que bueno, entender, me porque la gustó. Biblia está escrita para nosotros, no está escrita en clave ni para los profesores ni para los maestros, está escrita para todos. Entonces, Tal todos cual, tenemos que poder interpretar la palabra para saber qué es lo que Dios quiere de nosotros, si no, ¿cómo vamos a obedecer si no sabemos lo que Dios pretende de nosotros? Hermano, buenas noches. Pero como tal hay cual. cuestiones por el tema de las transliteraciones, por el tema de las traducciones, las diferentes traducciones, como nombraba hoy, hay traducciones que vienen corruptas ya de por sí porque son traducciones malintencionadas que no podemos nosotros aceptar. Por eso nosotros hablamos tanto de doctrina, porque hablamos de la doctrina para que sea sana la palabra y para que la palabra nos sane a nosotros, que estamos mal. Muchas veces Tal cual. doctrinalmente venimos maltratados doctrinalmente de iglesias que no conocen doctrina y no sabemos y nos parece que es otra cosa lo que estamos aprendiendo que viene de otro lado y viene de la misma Biblia que antes Mm, no leíamos, que tal antes cual, la leíamos mal o la interpretábamos mal como el pastor nos contaba anécdotas, en vez de leernos la Biblia nos contaba anécdotas, anécdotas de su vida, anécdotas de los viajes, anécdotas del humanismo, de pórtate bien, sé feliz. Eso no es la palabra de Dios. La palabra de Dios mayormente nos confronta. Si vos te pones a ver, siempre te confronta con algo de que no sos capaz de entenderlo si Dios no te lo dijera. tal cual. Porque el tema Ese- de por qué tenemos que congregarnos, no podemos congregarnos en nuestra casa leyendo la Biblia simplemente, es una cuestión doctrinal que estamos viendo ahora en este capítulo de la iglesia.
Dios manda que nos congreguemos, que seamos un grupo de hermanos para exhortarnos los unos a los otros. Yo tengo una duda, le pregunto a mi hermano no me sabe contestar, le pregunto a otro hermano, le pregunto, ¿ustedes tienen maestro? Yo soy maestro, no me creo maestro, pero bueno, tengo el título y ejerzo como maestro, pero si no le preguntamos al pastor, pero siempre alguien nos tiene que sacar la duda. No Tal podemos cual, quedarnos con duda de lo que Dios quiere. tal Hermano, Nunca, cual. nunca te quedes con una duda. nos presentamos. Sí, Rob. Sí, más que nada, darle la bienvenida, decirle que nos llena de gozo. Siempre nosotros le damos gracias a Dios por estas clases. Eh, por ahí nos tocan días duros como hoy con el tema de la gente que se conecta, pero sabemos que Dios pone más ovejas en este rebaño y tenemos un buen maestro que el Señor usa y utiliza mucho. Nos trae buena palabra, buena comida. Siempre estamos saciados con la palabra que llega y que el Señor utiliza su persona para que, bueno, Él nos pueda enseñar y nos pueda compartir. Yo más que nada darle la bienvenida, espero que se encuentren bien, se sientan bien cómodos cuando empiecen a conocernos. Somos muchos hermanos, una congregación eh, dentro chica pero Linda, grande a la vez, eh, linda, linda, linda. muy unidos. Sí, Y la verdad que sí, estamos gozosos de tenerlo. Sabemos que los tiempos son de Dios. Todo lo que pasó él en su vida, yo creo que cada uno de nosotros la pasamos, todos fuimos revueltos en el mismo barro hasta que el Señor nos puso su mano y nos sacó. Así que de eso los tiempos son de Él. Él pone los tiempos y Él sabe en el momento exacto en el que nos va a sacar del barro y nos va a traer. Él nos lava, nos limpia y nos empieza a preparar con su palabra para que podamos simplemente servir a otro. Lo que nosotros aprendamos o aprendemos no es para nosotros, es para, así como usted llegó por la palabra que alguien le compartió, ahora va a tener un trabajo que es compartir esa palabra que recibe. Eh, Es una tarea dura, es difícil, siempre hay rechazo desde el que no conoce, siempre nos sentimos rechazados. La familia es algo que el Señor nos pone, nos da, nos regala, los hijos nos regala el Señor y nosotros como marido, como esposos, tenemos la obligación de orar a cada minuto por cada uno de ellos. Y bueno, así como nosotros llegamos, va a llegar nuestra esposa, va a llegar nuestra familia, y no es cuestión de obligarlos a nada, simplemente la oración fiel, trae a nuestra familia a este redil y bueno. Sería hermoso que ellos puedan compartir también, ¿no?, las actividades que hay con los jóvenes, con los adolescentes, con los niños. Y bueno, eso es lo que nosotros le queríamos decir como familia. Somos la familia Sayago, ella es mi esposa, Rosana. Mi nombre es Cristian y bueno, mi hija ahora está estudiando ahí adentro, estudia veterinaria, se llama Luciana. Le damos la bienvenida. Usted dijo que trabajaba en la Policía Federal. Yo tengo dos personas ahí en la Santa Fe. Uno es mm, primo mío, apellido Moyano, no, eh, Darío Moyano.
Trabajó mucho Sí, lo conozco, lo conozco, lo y, conozco. y tengo un compañero de secundario que se llama Víctor, que es abogado él, de Montero, Víctor Monter, de la Federal. lo Tremendo, conozco. grandes amigos. Sí, Bueno, el con otro, Darío trabajamos juntos, me conoce. ahí tenemos un trabajito, podemos ir a media con ese trabajito a esas dos ovejitas. Ahí está. Hola, hola, mucho gusto. Hola familia, hola, hola a todos. Maciel, Samia Un y gusto. la más chiquita, Mora, esa es mi familia. Familia José, acá está mi esposa, Claudia. Sí, Hola, estaba en el otro mi mujer, teléfono. mi Así, mujer no sé si va a venir. Ahí estamos saliendo, digamos, de varias Hola, cosas buenas económicas, que bueno, noches. está difícil, la mano está muy dura. ¿Qué era que Gracias le iba a decir? Sí, por contarme. sí, yo lo mando a mi hijo a la iglesia. A ver, yo, así como tuve muchas necesidades en mi vida, de todo tipo, porque falleció mamá y fue la bomba nuclear de mi familia, se destruyó. Papá no venía, le hacía mal, me crió la mamá de mi mamá. Largo, largo el tiempo. Pero conclusión, o sea, yo hago también parte de mi vida lo que no hicieron conmigo. Por ejemplo, de darle educación, eh, le cuesta a mi hija estudiar, automáticamente maestra particular, no dudé una milésima de segundo para eso están, para mi mujer es mi mujer y es ama de casa, no es maestra particular, porque tuvo un problema con la más grande, que ella la quería enseñar a la vieja escuela y no es así, allá a los cachetazos y no es así, así que me dijo, toma, no sé qué van a hacer vos, me dice, bueno, está bien, fácil, a esto yo sí, digamos, como toda cabeza de familia, bueno, fácil, hice lo que me hicieron conmigo, maestra particular y bueno, pero sí trato de guiarlo siempre con lo básico para mí, que son para mí literalmente tres cosas, tanto el estudio, como la ayuda, como el deporte. Los dos más chicos van a taekwondo y los días sábados sí los llevo a la del pastor Eber, a la calle 25 y 8, así, van a recibir la palabra. Si no, eh, los mando ahí, quizás, no, nada, no se dice. Por el momento es ahí donde Dios quiere que vaya por un hecho de distancia, claro. ¿sí? Pero me encantaría que vayan toda mi familia conmigo, como uno quiere. Y el otro día casi me la hago a llorar, porque me acordé, justo se dio la casualidad, que el José María Estudillo, el que me llevó a mí a la iglesia por primera vez, me enteré que después del COVID falleció, tenía un cáncer y falleció su mujer, y me mató como lo que él me dijo. Me dijo que estaba Estaba esperando hasta que Dios lo llame y se vayan los dos. Terrible, terrible. Me encantó. Él está esperando a su esposa y ya que Dios le diga, bueno, vamos. Me encantó. Todos juntos vamos, No, sí, vamos a orar todos juntos para que su familia con su testimonio venga a la iglesia. Van a ver el cambio que Dios hace en usted y van a venir a la iglesia. Todo con oración. Eh, es como yo le digo a mi mujer, todo es por oración, no es por obligación. Es oración y cuando Dios te diga, va a ser tu hora. Lo que usted hablaba de la Mm, música que no le agradaba en la iglesia es porque para todo nosotros aprendimos cómo Dios quiere que lo adoremos. Es un ministerio de alabanza Claro. donde se estudia, no es simplemente Bueno, tocar un instrumento. Por, algunas veces, claro, yo lo entiendo. la- Yo tengo varios años, ya casi eh, eh, con la visión pentecostal. Mi mujer no, mi mujer está un poquito dura ese, bueno, como todo cristiano que no conoce a Dios, bueno, está todavía con ese tema. con su Pero testimonio, bueno, es como yo digo, no, la ayuda y la es la voluntad, sea para usted y para la es la familia. voluntad de Dios, tal cual. Sí, 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 no es así. Ella es mi hija, señor, y ella es maestra en la escuelita. ¿A dónde está la nenita? Su ¿Cómo hijita. está? Exacto,
Se fueron un ratito. La Ah, esposa del pastor, justo lo encontramos ahí, lo conocí a mi cuñado, a Mario. Sí, me dijo de que va a hacer un esfuerzo y se va a dar una vuelta hasta acá y la va a acercar a mi hijo. No sé, yo por dentro decía, pues, bueno, pastora, le iba a decir por dentro, venga con el colectivo, porque si va a empezar a llevar a todos los chicos de las talitas, no le va a alcanzar el auto, iba a decir, traigo colectivo, un carro atrás, no sé, porque, pero bueno, yo me reí por dentro, me causó gracia que digo, qué buena fe todo, pero pasa por circunstancias de vida, bueno, este, sin querer queriendo, de tener 4 autos, ¿Cómo? quedé así. De tener 4 autos, quedé así, todos rotos. Me manejo en moto. Pero no me quejo, porque me hacía falta. Dios quería que pase eso. Sí. y sí, Dios quería que pase eso. Por lo menos de parte mía, Dios quería que pase eso. Había algo que había que esto era arreglar, enmendar, para por conocer. supuesto. También, también. Sí, pero también quería educarme a mí. Yo soy el duro hueso de roer, pero no. Él quería que yo me arrodille. Y me dijo, no vas a tener una auto hasta que hagas las cosas bien. Maestro Oscar, gracias por la palabra. ¿No? Gracias por todo lo Pero, que aprendimos hoy. Gracias a ustedes. Tengo preparado el arroz. Mirá, Lo lindo. Ese es para mí. por lo del noviazgo, para mañana vamos a hablar un poco del tema ese con Bien, la Luli. bien. Luli, Gracias por enseñarnos en la autoridad de la iglesia tanto para poderlo aceptar y todo lo que el Señor nos ordena para aprenderlo, Claro. tal cual. y obedecer. obedecer. Mirá,